Ok, chicos, chicas, buenas tardes. Vamos a ver, no vamos a alargar mucho la clase del día de hoy. Eh, Necesito ver con ustedes algunos conceptos eh, fundamentales acerca del tema de pruebas unitarias. Esto porque para el proyecto número 2 vamos a implementar, para el proyecto número 3, perdón, vamos a implementar un pequeño banco de pruebas no muy extenso, utilizando el entorno de Google Test. Entonces, pues, antes de darles el enunciado del proyecto el próximo martes 7, pues quiero empezar a ver con ustedes este tema y luego ya la otra semana hacer algunos ejemplos sobre la parte de pruebas unitarias. Ok, bueno, se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué son pruebas unitarias? ¿Qué es Google Test? Realmente, ¿y eso? ¿Para qué es? Bueno, básicamente, las pruebas unitarias o pruebas como tal, debería ser un proceso que cualquier programa o cualquier desarrollo debería contemplar. O sea, cualquier proceso de desarrollo de un aplicativo debería contemplar. Y básicamente nos sirven para definir escenarios que se deben cumplir en la ejecución de un método o rutina. ¿Ok? O sea, vamos a definir escenarios. Aparte de que no estamos un montón, ¿ok? Entonces, como les traté de explicar, nos van a servir para crear escenarios que se deben cumplir para ejecutar un método o eventualmente una rutina. ¿Ok? Esto, no sé si han escuchado hablar alguna vez sobre pruebas o quality assurance o pruebas de QA, cosas de ese estilo. Bueno, esto no son pruebas de calidad como tal. Esto nos va a permitir probar elementos de nuestro desarrollo, como lo son, ejemplo, métodos o rutinas específicas en la ejecución como tal o el desarrollo como tal. Las pruebas como tales, como dice por acá, tienen que ser repetibles y consistentes. En otras palabras, ¿o qué quiere decir esto? Que no importa cuando se ejecuta una prueba, el resultado siempre deberá ser consistente, o sea, siempre deberá ser el resultado esperado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un código depende de una fecha de sistema? Las variables de fecha el manejo de fechas es uno de los manejos más complicados que existe. ¿Por qué? Porque va a depender de factores externos. Es un ejemplo. Va a depender, por ejemplo, de la configuración regional y de idioma que tenga el sistema operativo. Va a depender de la configuración con la cual se esté haciendo comunicación. Si es una comunicación no en el mismo, no en el mismo servidor, por decirlo así, no es un sistema que corre standalone, sino es un sistema que corre distribuido, que corre en nodos, etcétera. Va a depender también del formato con el que usted le envíen el mensaje. Entonces, el manejo de fechas es un manejo, cuando veamos un manejo de fechas, es un claro, ¿cómo les puedo explicar? Es un claro candidato o ese proceso que lo maneja es un claro candidato a ser objeto de pruebas como tal. Las pruebas nos van a ayudar a asegurar que los escenarios que se manejan para el código seguirán funcionando aún cuando el programa sufra cambios. ¿Ok? O sea, si eventualmente su desarrollo, recuerden que programar es un proceso como tal, no es simplemente sentarse a churrear código, sino que, como yo siempre le digo a mis estudiantes de niveles un poco más tempranos de la carrera y de otras, programar es un proceso de definir qué se quiere hacer, de pensar en el problema, de definir un algoritmo, de plasmar el algoritmo, de probar, de depurar, bueno, de compilar, de probar, de depurar, y eventualmente ese proceso es repetitivo, ese proceso circular. ¿Ok? Entonces, si el programa como tal, o sea, si el desarrollo como tal sufre cambios, los escenarios de prueba nos van a ayudar a que los datos, los resultados sean consistentes conforme a lo que estemos probando. ¿Ok? Entonces, para ponerlos en un escenario un poco claro, no estamos hablando de probar todo el sistema, de testear todo el sistema, de hacer casos de prueba, porque eso es a nivel de usuario, por decirlo así, o a nivel de funcionamiento. Estamos hablando de un esquema que nos va a poder
ayudar a probar segmentos de código. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de un escenario de pruebas? Ok, vamos a hablar ahora del concepto o vamos a seguir hablando de escenarios de pruebas. Básicamente tenemos lo que se llaman los test cases, que son escenarios de prueba o requisitos también del sistema. Se puede hablar de los tres de manera como si fueran sinónimos, por decirlo así. ¿Ok? Por ejemplo, veamos la implementación de un algoritmo cualquiera, un algoritmo muy básico, que es el factorial de un número natural o un número entero. ¿Ok? Entonces, definimos algunos casos como tal. Esto a veces puede sonar un poco, tal vez un poco trivial, pero ya con escenarios o definiendo escenarios más complejos no resulta tan trivial. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la implementación de un número de un factorial de un número natural. Tenemos algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el factorial de cero es uno por definición, el factorial de uno es uno por definición, y el factorial de x, siendo x un número mayor estricto que uno, es x multiplicado por el factorial de x menos uno, según su definición recursiva, ¿no? Que es la manera más sencilla de obtener un factorial. ¿Ok? No me voy a detener en eso porque pues, ya son de los primeros ejercicios que aprende uno en la carrera. Entonces, un escenario como tal, el número a calcular el factorial tiene que ser mayor, o bueno, podemos decir mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque el cero y el uno están contemplados como dos casos base y el valor mayor que uno es básicamente, o se calcula con base en su definición recursiva. Si no, este desarrollo o esta función, este método debería arrojarnos un error. ¿Ok? Eso es básicamente un escenario muy sencillo de pruebas. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces? ¿Ok? Antes de hablar de Google Test, ¿qué pasaría entonces cuando nosotros definimos o cuando se quiere definir un escenario de pruebas, por ejemplo, para el cálculo de un factorial? Dirán, bueno, qué fácil. Bueno, primero validar si el número que se está ingresando cumple con los criterios que están programados dentro del algoritmo. Cero, uno o mayor que uno. ¿Ok? Y en caso de que no, pues ahí claramente tenemos un mensaje de error. ¿Cómo? Bueno, tenemos un error. ¿Cómo manejar el error? ¿Cómo se le da tratamiento a ese error lógico del sistema? Pues ya, ¿cómo se llama? Vale o ya será dependiente de el, 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 digamos, el tratamiento, por así decirlo, del algoritmo que quieran programar con respecto a eso, ya sea que dispare una excepción, que quiera un error, etcétera. Las siguientes anotaciones, o sea, lo que vamos a seguir viendo ahora en adelante, se basan en la presentación del framework de Google Test, que está en GitHub. De hecho, no sé cuánta experiencia tienen ustedes trabajando con Git y con GitHub. No mucho. Ok, buenísimo, porque entonces el martes voy a dedicar un ratito para explicarles un poquito Git y GitHub para que para que lo tengan ahí. Este, sí, la U utiliza en GitHub, GitHub de la U. Sí, sí, de hecho ustedes, sí, fueron a la charla. Ah, chicos, qué bien. Hay fotos. Me parece bien. Sí, yo les dije que los iba a hacer. Sí, 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 les mantengo la palabra. Ahora espero vemos. Ok, básicamente, eh, de hecho ahí está el URL que pueden utilizar en caso de requerir más detalles. Bueno, el framework como tal y en general el proceso tiene varios pasos. ¿Ok? Estos conceptos son muy propios, digamos, del framework como tal. Hay otros frameworks de testing, pero este de Google es bastante estándar. De hecho, Visual Studio, visualstudio.net, en sus versiones, diferentes versiones, de hecho, implementa proyectos propios de Google Test. No sé si lo vieron en el, en la charla. Entonces, es como uno de los frameworks más utilizados. Ya tiene un conjunto de elementos.
Entonces, dentro de los pasos o componentes de los cuales se compone, tenemos de primera parte, perdón, lo que son las pruebas y las aserciones. Las pruebas en Google Test básicamente serán un conjunto de aserciones o un conjunto de, eh, digamos, de instrucciones, por decirlo así, un conjunto de presupuesto o de presunciones, por decirlo así, que van a ser condiciones lógicas o booleanas, ¿ok? Y que cuando se ejecutan, o cuando se ejecuta alguna función del programa, van a permitir determinar si la ejecución es correcta o no. Entonces, básicamente, se va a basar en dos condiciones, verdadero o falso. Falso en caso de que no se ejecute correctamente o que haya algo anómalo en la ejecución y verdadero en caso de que la aserción como tal, en caso de que los presupuestos, que lo que se presupone que debería pasar, funciona correctamente. ¿Ok? Eso sería verdadero. En caso que el resultado sea de una aserción sea falsa, puede ser que sea fatal o no fatal. ¿Ok? Habríamos como un árbol de decisión, no, un árbol binario, por decirlo así. Pasa esto o pasa lo otro. Si no es fatal, ¿ok? El programa de pruebas podría continuar, ¿ok? Indicando, es como un warning, por decirlo así. O sea, cayó en una aserción que dio falso, pero se cataloga si fue fatal o no fatal. Si fue fatal, pues termina, muere ahí. Pero si no fue fatal, puede continuar y lo que nos va a generar es un mensaje o puede generar un aviso como tal. Si es fatal, la función de ejecución debe terminar. ¿Ok? Un ejemplo claro puede ser una excepción, una división entre cero o eventualmente cuando ustedes, hay algún método que requiere dividir un valor entre otro. Si ese valor por el cual va a dividir, o sea, el divisor, ¿ok? O sea, el divisor como tal, por ejemplo, si es un valor de cero, entonces esa aserción o ese banco de pruebas que estamos ejecutando en este momento debería debería finalizar, porque no va a poder seguir si en el caso de que encuentre una división entre cero, ¿ok? Si el resultado de la aserción es verdadero, o sea, en el caso de que ese presupuesto que estamos nosotros diciendo es verdadero, la prueba se considera como exitosa y perdón, la prueba se considera exitosa y el banco de pruebas, si es que hay más pruebas, va a continuar con las siguientes. ¿Ok? Eso es como decir, vamos a coleccionar o vamos a definir una serie de pruebas, una serie de elementos para probar nuestro algoritmo segregado o dividido en métodos y cada uno de estos vamos a ponerle una o varias aserciones o una o varias pruebas a cada uno de ellos. Básicamente lo que vamos a hacer es como un conjunto de un set de pruebas. El banco de pruebas, básicamente, como les comenté, es una secuencia de pruebas. ¿Ok? Es una secuencia ordenada de pruebas. O sea, bueno, voy a probar, decirles así, bueno, es un sistema que se conecta a una serie de archivos o un repositorio de archivos binarios. ¿Ok? Entonces, voy a definir un banco de pruebas en el cual, por ejemplo, la primera va a ser detectar si el directorio, un file system, o lo que se me quiera ver, si el directorio está vacío o si tiene elementos. ¿Ok? Ahí podríamos ver. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, vamos a cargar un archivo, ya vimos archivos binarios la vez pasada, en el cual pues intento hacer la carga, pero antes de ese proceso previo a hacer la carga de un archivo como tal, podría validar si el repositorio físico, teoría, de donde están los archivos está vacío o no está vacío. ¿Ok? Entonces podríamos decir, bueno, primero va con esa prueba, después, ¿qué va a hacer? Bueno, después va a hacer la prueba de validar si los archivos como tal o si el archivo que voy a necesitar, de donde está mi data, es accesible o no es accesible, es un archivo de solo lectura, eventualmente si lo voy a abrir como para escribirlo, a ver si puedo o no, etcétera, ¿verdad? Luego puedo hacer pruebas de lectura, luego hacer otras pruebas para lectura y otras pruebas finales, digamos. Entonces ahí tenemos un banco de pruebas, que es un conjunto de pruebas, una secuencia de pruebas para esa funcionalidad, por decirlo así, de la interacción con los archivos. Un accesorio de pruebas, básicamente, va a ser un banco de pruebas, pero definido para una clase en C++.
¿Ok? Entonces tenemos la aserción, ¿verdad? Como tal, o la prueba, un banco de pruebas que es un conjunto de pruebas, de pruebitas, un accesorio que va a ser un banco de pruebas, pero dado para una clase en C++, y un programa de pruebas, que básicamente lo que va a hacer es aplicar un conjunto de bancos de pruebas. Pueden dividir, o sea, podríamos pensar, viéndolo de una manera muy general, el programa, pues, o su desarrollo va a tener varios elementos. Primero, carga de archivos binarios. Ok, perfecto. Entonces podríamos hacer, y eso se maneja a través de una clase o unas clases, un banco de pruebas para eso. Luego va a tener consulta de un repositorio en línea. Entonces vamos a tener un banco de pruebas para las consultas, los repositorios en línea, a ver qué pasa si no existe conexión, qué pasa si no se puede obtener información del URL, otras cosas como esa. Y podríamos hacer también otro banco, otro pequeño banco de pruebas. Mire, llegó a tiempo. A tiempo para no quedarse. Exacto. Ok, con gusto. Tiene dos horas. Ok. ¿Cómo estaba Palmares? Bien, como no la verdad, yo no me voy a decir si uno va a ya me dicen que Palmares es un pueblo para ser amigos. O sea, uno va ahí y se hace amigo de cualquiera. Se supone, pero yo soy medio arisco. Ok, dice. Ok, entonces nuestro programa de pruebas básicamente va a ser la aplicación de un conjunto de bancos de pruebas. ¿Ok? Todo lo que les he dicho básicamente son conceptos como tal. Ahorita vemos un poquito de documentación propia ya de Google Test como tal. Esto es como el preámbulo teórico antes de ver un poco cómo se llevan a cabo. Las aserciones en Google Test, como guía, son una especie de macros o una especie de plantillas que uno utiliza. ¿Ok? Por eso es que están usados. No hay que inventar mucho, sino que eh, uno utiliza esas plantillas de G-Test y las aplica según lo que ocupemos. ¿Ok? Básicamente son funciones ejecutadas por compilador que se parecen a funciones en C++. De hecho, pero son propias de Google Test. Es como decir una abstracción de C++, por decirlo así. Es como un skin de C++. Cuando una aserción falla, o sea, cuando una prueba falla, se genera automáticamente un mensaje que indica el archivo y la línea asociada con el fallo. También es posible personalizar todos los mensajes que se generen. ¿Ok? Eso es lo primero. Las aserciones, o sea, las pruebas vienen en pares. ¿Ok? Eso es muy importante. Vienen en pares. Se llaman assert y expect. ¿Ok? O sea, pruebe y espere. O pruebe y esto es lo que básicamente vamos a esperar. Como dice por acá, las aserciones o las pruebas de tipo assert generan fallas fatales. Las expect solo generan fallas no fatales. ¿Ok? Dado que las fallas de aserciones tipo assert, que uno esperaría que fueran fatales, bueno, que uno esperaría colocar, van a generar excepciones fatales, estos van a detener la función que se está ejecutando. Es posible que no se ejecute el código que libera memoria, ¿verdad? Eso es también muy importante, por lo que se pueden generar fugas de memoria. ¿Ok? Pequeño paréntesis. Cuando un programa tiene fugas de memoria, eso es muy importante y yo se los he comentado. Siempre que nosotros pedimos memoria, somos los responsables de eliminarla. O sea, somos los responsables de finalizarla, por decirlo así. O sea, llamar al debido constructor y hacer los deletes. De hecho, hay herramientas que nos pueden detectar fugas de memoria en nuestro código. Por ejemplo, news, que no se vea en ningún lado donde hay un delete propio. Eso se da muchísimo en listas. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando empezamos a construir las listas que después llamamos a los destructores y veíamos cómo se estaban destruyendo cada una? ¿Ok? Un assert como tal, como estamos esperando, vamos a ver, ustedes pueden usar un assert o podemos utilizar un assert cuando esperamos que si algo pasa de error ahí, la excepción como tal o el test como tal sea fatal, o sea, termine la ejecución.
¿Qué va a pasar si durante esa ejecución se hicieron algunos news, se pidieron memoria y todo? Eso lo va a cerrar. ¿Qué pasa con esa memoria? Queda en el sistema. ¿Ok? Es memoria que queda ahí, digamos, inhabilitada o fugada, hay una fuga de memoria y no la pudimos cerrar. ¿Ok? Eso es, hay que tener cuidado cuando utilizamos las excepciones de tipo assert. ¿Ok? O eventualmente usted dice, no, voy a hacer solo de tipo expect, porque esas expect no me van a botar el programa. Pues no, tampoco, ¿verdad? Porque hay funciones que eventualmente, o hay métodos que eventualmente no, o sea, si no es el resultado esperado, no debería permitirse continuar. ¿Ok? Eh, Generar fugas. Hay que tomar en cuenta esto para evitar fallas más drásticas, como cuando no se ha manejado correctamente la liberación de la memoria dinámica. ¿Ok? O sea, los que les comenté de news sin sus respectivos deletes al final de la ejecución. ¿Ok? Dos ejemplos simples de aserciones. Básicamente, esto ya es un ejemplo de código este, de Google Test como tal. Entonces, vean acá. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo un assert de equals, básicamente. De hecho, hay varios asserts. Está equals, menor que, mayor que, etcétera. Son muy básicas realmente, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, primero vemos acá. Si el tamaño de este vector es diferente del tamaño de este vector, entonces tire un assert, o sea, tire eh, bueno, no es una sección, haga una prueba, estamos haciendo una prueba. Si eso no pasa, que termine. ¿Por qué? Porque eventualmente me puede generar problemas más adelante. Por ejemplo, en el examen, son dos vectores, bueno, en el examen anterior no eran listas, pero por ejemplo, si los en vez de listas los hubiera puesto a ser vectores y no se pueden comparar entre sí, ¿verdad? Porque no son iguales, eso es un problema. Pero uno va a diferir del otro, o sea, va a tener más índices o más o menos índices que el otro y no vamos a poder hacer una comparación como tal. ¿Ok? Este otro acá, básicamente, es una prueba de tipo expect. Esta me puede generar un mensaje como tal. Aquí básicamente lo único que estamos haciendo es comparando. ¿Ok? Comparando. Y aquí en este caso, me hace una pregunta. Sí, bueno, en este caso, digamos, uso números, pues nada más me hago el uso números. No, usted supone que viene, o como yo lo puse ahí, eh, usted supone que los dos arreglos ya vienen dados, o sea, usted lo recibe como parámetro en el método que va a crear o uno o el otro. O sea, ya vienen creados y de tamaño n, no son 5 ni 2. Ah, ok, digamos, por eso yo creo que, qué sé yo, como un main, que entonces puse cualquier ejemplo. O sea, es un main, usted, o sea, como que usted diga, voy a crear un vector y se lo envío. Digamos, no, nada, no tiene que hacer nada, su programa es genérico. Solo espera un arreglo que viene de algún lado. Me mamé medio fan. Ok, bueno, esta otra prueba, por X o Y motivo, esto está completamente salido de contexto. En un contexto podría funcionar o no. Entonces, ¿para qué? Este expect lo que va a hacer es básicamente validar cuando un elemento como tal, en un índice, ya sea en X o Y, sea igual. Entonces, este banco de pruebas nos puede servir primero que nada para determinar si dos arreglos son iguales, en el caso de una sección de tipo assert, de ser equals, y eventualmente si cada elemento del arreglo, si pasó esa prueba, bueno, en cada elemento del arreglo, ¿ok? Ver si son iguales. Esto es, eventualmente podría funcionarnos para un método o un tipo de algoritmo en el cual necesitamos comparar dos vectores y comparar a ver si son vectores realmente iguales. ¿Ok? Esto es por X o Y motivo, dependiendo del contexto de la ejecución. ¿Ok? Aserciones básicas o pruebitas básicas que se pueden hacer con Google Test. Hay aserciones basadas en la evaluación de expresiones booleanas. Por ejemplo, estas. Hacer true y hacer false.
O sea, que si nosotros esperamos que esta condición sea verdadera o si esperamos que la condición sea falsa. ¿Ok? Entiendan una cosa, con la parte de las pruebas no es que estamos haciendo un manejo de errores, pues para eso está, pues, las excepciones, para eso hay if else. Aquí básicamente es que nuestro programa o lo que estamos testeando funcione en escenarios de pruebas como tal, ¿ok? Pensemos en un esquema o en un sistema, un programa donde ustedes, por ejemplo, programaron un componente, programaron una librería y necesitan testearla para ver cómo se comporta en determinadas situaciones. Un número negativo, una expresión que no sea correcta, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, excepciones, excepciones no, asserts, ¿ok? O aserciones fatales, siempre que digan asserts, true o false, y las aserciones no fatales, o sea, los que esperamos que no lo bloquee, o sea, que pueda seguir, expect true y expect false. Y aquí va la condición. Esta condición es una condición normal, o sea, cualquier condición que devuelva o verdadero o falso, ¿ok? ¿Y que verifica? Que la condición, o sea, por ejemplo, es x mayor que 5, es x mayor que 5 y x divisible entre 3. Entonces, eso va a dar o verdadero o falso. Salud. Ok. Hay algunas otras aserciones, esas eran basadas en elementos booleanos. Hay otras aserciones basadas en comparaciones. Por ejemplo, el hacer equal, el hacer no equal, el hacer lower than, el hacer esta es lower equal than, esta es el hacer greater than, greater than, eh, este, este, este es lower, no, lower than, menor que. Esta es un tipo de hacer, dígame, mi estimado amigo. El arreglo, que es aquí, el arreglo con el que usted va a crear bueno, los dos arreglos son de enteros. No, no son nuevos. Pero a partir de eso usted va a crear eso. ¿Ok? Bueno, este sería lower equal, greater than y el greater equal. ¿Ok? Ven que son realmente, este, son aserciones, son pruebas muy básicas. Ver si un valor, como en el anterior, es verdadero, o una expresión es verdadera o es falsa, ver si una expresión es mayor que, menor que, igual, etcétera. Si queremos, por la naturaleza de lo que estamos probando, que sea fatal, usamos el assert o el hacer, y si queremos que sea no fatal, sería el expect. ¿Ok? Para también crear algunos sets de pruebas en un banco de pruebas, podemos utilizar algunas convenciones. De hecho, hay una macro que se llama test. ¿Ok? Ese nos va a decir, o nos va a indicar, o les va a indicar que eso básicamente va a ser un test. ¿Ok? Entonces, como dice por acá, la macro test o esta función test, por decirlo así, nos va a encapsular la secuencia de aserciones que nos va a permitir crear, como decías, como decirlo así, un banco de aserciones, un banco de pruebas para probar una función cualquiera. Test funciona como una función void en C++. O sea, es como decir una función ahí en C++ como tal. Y fallará si en alguna de las aserciones falla. ¿Ok? Y será exitosa si todas las aserciones son exitosas. Entonces, cuando nosotros testeamos algo y todas las pruebas que nosotros definamos, imagínense, ustedes han trabajado alguna vez o han escuchado hablar del término un checklist. Como que ustedes dicen, bueno, eh, alguien los pone a ustedes a hacer un trabajo y el trabajo a ustedes les dan una lista, ¿ok? Con checks. Ustedes tienen que ir y validar. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, no sé, un trabajo comunal.
van a ir a ver si el río, no sé qué, la desembocadura del río tal está limpio. ¿Ok? Entonces ustedes van a ir, ah, este está más o menos limpio. No, y le van a decir, ustedes se van a basar en este checklist, en esta lista. Entonces ustedes le dan, bueno, el agua se ve, bueno, no sé, ¿hay presencia de basureros? Sí o no. ¿Los basureros tienen bolsa plástica para el residuo? Sí o no. ¿Hay presencia de residuos inorgánicos fuera del basurero? Sí o no. ¿Hay presencia de residuos orgánicos fuera del basurero? Sí o no. Y hay una serie de sí, no, sí, no. Cada uno de esos son asserts, perdón, bueno, son asserts o expects, son básicamente aserciones. ¿Ok? Cada uno de esos. Entonces, con el test es como decir la página. ¿Ok? La página que tiene todas las aserciones que yo o que programamos ahí, con todas las funciones o con todas las eh, eventualidades, por decirlo así, que queramos testear. ¿Ok? Dice por acá, y será exitosa si todas fallan. El primer argumento de esta función básicamente será el nombre de un banco de pruebas y el segundo es el nombre de una prueba en particular. ¿Ok? Y ahí colocamos todas. Para ambos nombres, para definir ambos nombres, se aplican las reglas de los identificadores en C++. ¿Ok? También best practice, los nombres de las variables y demás. No deben contener guiones, eso es muy importante. No puedo decir prueba, guión bajo, de, guión bajo, operadores. No, prueba de operadores, todo pegado. ¿Ok? No pueden haber guiones ni guiones bajos. El nombre completo de una prueba se va a basar en su propio nombre unido al del banco de datos como tal, al que pertenece, o lo que dos pruebas entre bancos de pruebas diferentes pueden tener el mismo nombre. ¿Ok? O sea, yo puedo tener dentro del banco de pruebas, eh, probar, qué sé yo, bueno, funciones, archivos, tener una prueba que se llame cargar, y dentro de digamos, pruebas archivos binarios y pruebas archivos de texto. Y en las dos puedo tener una prueba llamada cargar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son dos pruebas, pero pertenecen a dos bancos de pruebas diferentes como tal. ¿Ok? Ahora dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, este es un pequeño ejemplo de un banco de pruebas. ¿Ok? Este es un ejemplo simple para una función que calcula el factorial, como vimos en en las dos primeras planas. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra función, ¿verdad? Factorial de n. ¿Ok? Y aquí definimos nuestra prueba factorial. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra prueba factorial? Bueno, vamos a testear dentro de las pruebas de factorial si maneja una entrada como cero. ¿Ok? Básicamente, si se maneja una entrada como cero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, vamos a ver qué pasa si la función, cuando se le manda un valor de cero, o qué valor retorna la función factorial cuando se le manda un valor de cero. Entonces, ¿qué esperamos? Que sea igual a 1. Si esto no se da, por X o Y motivo, ¿ok? La aserción falla, ¿ok? Y todo el test, en ese caso, el que dice test factorial o ese test, va a fallar, ¿ok? ¿Cuándo, cuándo usamos o cuándo lo podemos testear? O qué cosa nos va a decir que testear? Funciones. Ustedes programan la función, todo muy bien, o el método, programan el método, todo bien, que funcione bien bonito, y esperamos. Bueno, ¿qué pasa si ese método le enviamos un 5? Bueno, según la función, debería devolver un valor mayor, no sé, tal vez es un método que implementa algunas funciones aritméticas, unas funciones algebraicas, y esperamos que con un valor de 5 como parámetro nos retorne, no sé, un valor mayor que 10. Si retorna un valor mayor que 10, significa que la función está ok. Entonces podríamos utilizar un expect GT, greater than o greater than. ¿Ok? Por ejemplo, esta de factorial, el factorial de 0, si está bien programado, debería ser 1. Entonces, la función factorial debería devolver 1. En caso de que esto
de que esto sea así, esta prueba dará verdadero y el test dará verdadero. ¿Ok? En caso de que esto no sea uno, el test va a fallar y la prueba fallará. ¿Ok? Pero no se va a caer. ¿Verdad? O sea, no es que se va a caer, no va a detener la ejecución. ¿Ok? Parte importante también, ¿ok? Es cuando en vez del expect ponemos un assert. El assert va a hacer que se detenga y ya no va a seguir. ¿Ok? Por eso es que hay que tener cuidado. Vamos a ver este otro. Este otro prueba de factorial con varios números positivos. O sea, aquí estamos probando la función factorial. Entonces, el factorial de 1 esperamos que dé 1, el factorial de 2 esperamos que dé 2, el factorial de 3 esperamos que dé 6, mientras que el factorial de 8 esperamos que dé 40.320. ¿Qué pasa si con algún valor de los que yo he definido de pruebas, en los specs, no da, o esto da falso? La prueba como tal va a fallar. ¿Ok? Como dice por acá, en este ejemplo, factorial test es el banco de pruebas, mientras que ese que dice handles zero input y handles positive input son los nombres de las pruebas que pertenecen a este banco de pruebas. ¿Ok? Yo puedo aquí definir pruebas del mismo nombre mientras pertenezcan a un banco de pruebas diferente. ¿Ok? Algunas convenciones cuando creamos un banco de pruebas, ¿ok? O sea, el contenedor de pruebas. Básicamente, para crear un banco de pruebas para una clase cualquiera en C++, se debe elaborar una clase que se llama, una clase accesorio, que se llama fixture, que herede públicamente de testing test, ¿ok? Esto es para crear una, una clase propia de pruebas como tal. Tenemos que incluir como protegido variables de instancia de la clase cualquiera, de la clase X, que se usarán en las pruebas, además de otras variables que sean necesarias para ejecutar las pruebas. ¿Ok? Si fuese necesario, deberíamos o deberá elaborar un constructor o sobrecargar el método setup propio de la clase test para preparar los objetos de X que serán usados como pruebas. Y si fuera necesario también, deberá elaborar un destructor o sobrecargar el método teardown, ¿ok? Que es lo último que se ejecutaría, para liberar memoria o cualquier otro recurso cuando se termine de utilizar el banco de pruebas de X. ¿Ok? Y también, si fuese necesario, se define otra función compartida por sus pruebas. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Si les voy a puesto ahí. En este caso, si queremos definir un banco de pruebas para una clase X, ¿ok? Tenemos que incluir o tenemos que heredar públicamente de esta clase testing test. ¿Ok? O sea, que X herede públicamente de estas e implementar las funciones como tal de pruebas. O sea, que se integran a a los métodos, a las funciones propias de la clase que queremos probar. ¿Eso es para qué? Para que podamos llamar los métodos propios de la clase. Por ejemplo, si tengo una clase que se llame funciones matemáticas o maths, o algo así, y tiene ¿cómo se llama esto? Tiene una función, un método que se llama factorial, esa clase hereda públicamente de testing, o testing test, y ahí ya puede implementar funciones o bancos de prueba para, para probar, valga la redundancia, funciones propias o métodos propios de esa clase. ¿Ok? Una prueba de un accesorio se define como test F, ¿verdad? Básicamente, las pruebas de un accesorio o de que se incorporen en una clase se colocan como test F, básicamente en vez de test. Pero eso podemos ver cuando hagamos algunos ejemplillos y compilemos algunos ejemplos como tal. ¿Ok? Este es un esquema de ejemplo, ¿verdad? Que puede usarse para una clase de accesorio, para una clase X cualquiera. ¿Ok? Vean esta. Creamos una clase, ¿verdad? Nombre del accesorio de pruebas, puede ser cualquiera. Hereda públicamente de testing test.
¿Ok? Y aquí empezamos a definir. Para la clase X, vamos a declarar un constructor, perdón, un objeto, ¿ok? Vamos a declarar o a nombrar un constructor para el accesorio de pruebas, un destructor, y se inicializan las variables, ¿verdad? Como es el caso, y se definen todos los métodos básicos del accesorio. Y ahí empezamos a definir qué es lo que queremos hacer para cada uno. ¿Ok? Y abajo y abajo estarían los diferentes casos de prueba comunitaria. Ok. El framework de Google Test es bastante usado y bastante sencillo porque prácticamente es, o no sé si será cierto o así, pero es como desarrollado para C++. ¿Ok? ¿Cómo se ejecuta un accesorio de pruebas? Después de que ya hicimos todo, hay una función main también, como las funciones main en el código. Esto básicamente con el código básico para crear un accesorio de pruebas, por lo que no es necesario escribir tal función a menos que se quiera personalizar. De hecho, de alguna forma, la ejecución de las pruebas, el código básico sería testing init Google Test Arc y básicamente un return de todos los testing que se hagan. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, tengo una clase, qué sé yo, tengo una clase lista y tengo una clase matriz. Y quiero probar funciones de la matriz. Entonces voy a crear un accesorio de pruebas que básicamente es una clase que hereda públicamente de Google Test, ¿verdad? Bueno, de testing test, básicamente. Y dentro de la clase, o puedo hacer varias también, instancio un objeto de la clase, por ejemplo, lista enlazada y matriz en otra, y empiezo a crear todos los accesorios de pruebas que yo quiera, todas las pruebas que vaya a necesitar para probar los métodos propios de esa clase como tal. O sea, sí, de esa clase y de ese objeto como tal. ¿Ok? Es imprescindible que el main de pruebas retorne lo que retorna la macro run al test. Este run al test lo que va a hacer es básicamente ir y ejecutar todos los accesos, las aserciones, todas las pruebas que se definieron en esa clase, por decirlo así. ¿Ok? Si esto retorna 1, significa que alguna prueba falló y si retorna 0, quiere decir que todas las pruebas resultaron exitosas. ¿Cuántas pruebas poner? ¿Cuántas pruebas salud? ¿Cuántas pruebas poner y cuántas pruebas no poner? Eso es relativo, eso no es lo que necesiten. Si es una clase, por ejemplo, que tiene, no sé, bueno, la que hicimos ahí de manejo de archivos binarios, podríamos probar varias, podríamos hacer, no sé, hay unas 4 o 5 pruebas y listo, tal vez. Cargar el archivo, leer el archivo, eh, podríamos hacer un método, depende de cómo lo agreguemos, de escribir, de, de leer, de sobreescribir. Digamos que ahí tenemos 3 o 4 pruebas que podríamos generar. ¿Ok? ¿Y cuál es el ciclo? Ya para finalizar, ¿cuál es el ciclo de ejecución de las pruebas como tal? Bueno, primero guardar el estado de todas las banderas de Google Test. Esto básicamente es tomar todas los flags que va a tener dependiendo de que si una prueba falla o otra falla. Básicamente vamos a tomar esos flags. Por ejemplo, la prueba del método para cargar un archivo dio true o false. True o false son básicamente todas. Crear una instancia de la clase accesorio para la primera prueba, o sea, crear la clase accesorio que hereda de testing test, inicializar la instancia creada mediante el método setup, se puede dejar así o se puede personalizar, ejecutar la prueba sobre la instancia del accesorio, o sea, sobre la instancia como tal de la clase que vamos a probar, reinicializar la instancia mediante el método teardown, fuera el caso, para volverla a dejar lista para la otra prueba, destruir la instancia de la clase accesorio con el destructor propiamente, reinicializar el estado de las banderas de Google, que esto pues prácticamente se hace automático, y repetir los pasos del 1 al 7 con las diferentes pruebas
hasta que se haya hecho con todas las pruebas. De hecho, si se pone de manera secuencial en un proyecto, eso se va a ir ejecutando de uno a otro. ¿Ok? Y bueno, básicamente, eh, a nivel teórico, eso son pruebas. O sea, bueno, son a nivel teórico, es el ciclo, por así decirlo, de ejecución de las pruebas. Cómo se van haciendo, cómo se van, cómo se van desarrollando y cuáles son los tipos de pruebas. Si queremos una prueba que detenga la ejecución, utilizamos el assert. Si queremos una prueba que valide un valor, utilizamos el expect. Diga. Actual foto y esto me da. ¿No terminó? Fue Teacher Flash. Ok. Sí, puede desarrollarlo de aquí al lunes. Ok. Bueno, jóvenes, ¿alguna preguntilla hasta ahorita? Esto es muy general. Vamos a ver ejemplos el lunes. Dígame. No, no, vamos a terminar hoy un poco antes, y que ustedes terminen el examen y puedan tomarse un break antes de la siguiente clase. Y también, digamos, para el otro grupo se va a matar, se va a caer. No se atrasen tanto, por decirlo así. Ok, chao, que les vaya bien. Ok, jóvenes, ¿alguna preguntilla? Vamos a ver por acá si, antes de verlo, a ver si tengo por aquí definido. Vamos a utilizar, bueno, Visual Studio. Tengo el 2019. Voy a actualizarme ahora el fin de semana al otro. Vamos a ver C++. Vamos a ver todas las plataformas. Y me debería decir por aquí, porque dice, ahí está. De hecho, cuando creamos un proyecto de pruebas, creo que por aquí viene. A ver, aquí está. Ajá. ¿El qué? Este es Visual Studio Community, que vamos a seguir usando para lo que reste del semestre. ¿Ok? De hecho, yo les había comentado que está dentro del software que se puede descargar de la escuela. ¿No? ¿No? Sí, 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 sí. Preguntas. Dentro de la escuela, usted pone exi.ucr.c.cr, ¿ok? Hay una parte que dice, creo que estaba en servicios generales, descarga de software. En descarga de software los va a pasar a la plataforma de Azure para educación. Dice Azure Education, no sé qué. Si le damos Sign In, usted va a colocar su cuenta de la universidad, o sea, su cuenta, eh, ¿cómo se llama? Institucional, así exactamente. Inician, ve que se lo detecta automáticamente. Ustedes inician sesión. Epa, oiga, primera vez que me ponen esto. Vamos a ver por acá. Ciencias de la computación e informática. Fecha de nacimiento, me da pena. Sería mes 9, día 18, año 1980. O sea, se aceptan regalos para la próxima. Y resuelve rompecabezas para que sepamos que no es un robot.
Dice, elija cuadro que demuestre dos objetos idénticos. Listo, gracias. Pero no eran idénticos. Está bien. Vamos a ver qué más. Primera vez que me pide esto. Épale, otra vez. Ahora sí. Aquí dentro de este repositorio hay un montón de software por acá. De hecho, aquí donde dice software, aquí viene, aquí vienen algunas licencias que pueden bajar. Por ejemplo, SQL Server 2019 Developer, Machine Learning para Windows, Microsoft R Server, eso es para data mining, o, eh, analítica de datos. Visual Studio Code, aquí está Visual Studio Community 2019. No entiendo por qué tienen estándares, o sea, tienen licencias de Windows, pero bueno. Y el SQL Server 2019. Yo creo que esto ya se está quedando como medio obsoleto. Y también, como dijo Miguel Edo, creo que podemos directamente bajar esta, la versión Community. La Community es la versión free o es versión estándar gratis para educación. ¿Ok? Y lo bajamos acá de una vez. Le damos a descargar y listo. ¿Ok? Ahí lo puede descargar. Entonces, ya sea la Community o esta. Eh, sí, la Community de 2019 o esta. Creo que aquí cuando ustedes inician, les va a pedir o les puede pedir si tienen cuenta eh, de Microsoft, entonces utilizan la de la U, o sea, utilizan su cuenta institucional. ¿Ok? Entonces, como les venía comentando, esta plataforma es bastante sencillo porque ya viene preparado, por decirlo así, los elementos necesarios para las pruebas de Google. Aquí creamos una. Ah, bueno, dice installation. Ah, no. Ok, vamos a crear por acá. Ay, mira, si le doy next, tal vez, ¿verdad? Ok, este les va a crear un test ahí, cualquiera, por ejemplo, este de ejemplo. Y aquí nos va a preguntar cómo queremos configurarlo. Ok, vamos a consumir Google Test como una librería estática o una librería dinámica. Ok, vamos a consumirlo como una librería estática y a linkearlo de manera dinámica de una vez. Esto vamos a verlo, de hecho vamos a hacer librerías más adelante. Otro tema que nos queda para ver, hacer librerías estáticas y dinámicas en C++. Sí, o sea, hacer DLLs y hacer punto .libs. ¿Ok? Y ahí está. Literalmente nos pone de una vez el test ahí. ¿Ok? ¿Qué haríamos acá? Bueno, esto es muy, vamos a ver esta clase PHC. No dice nada. ¿Ok? Vamos a ver. Podríamos en crear, no sé, bueno, esto es importante, hacer el include de gtest. Creo que a la hora de hacer este test, con solo incluir el de chc.h ya automáticamente lo pone. ¿Ok? Vean qué pasaría. No sé, vamos a ver si podemos. Esto, esto es, esto es puro. ¿Ok? Aquí vamos a esperar que x sea igual a 1. ¿Ok? Épale. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces ven que aquí dentro de los specs podemos colocar pues, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que falle. ¿Ok? ¿Por qué?
porque X no es igual a uno. ¿Qué pasaría? Que nos daría verdadero. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro banco de pruebas, aquí lo que nos va a dar, ¿pueden ver bien ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Perdón, no, van a ver acá cuáles son las pruebas que se están haciendo. Dentro de todas esas que hicimos ahí, que son dos muy básicas, ¿verdad? Básicamente, preguntar si X es igual a uno y si X es, verdad, o sea, si esta evaluación da verdadero, lo que nos daría esta prueba, por acá, dice, bueno, conmigo, correctos, ¿ok? Y ahora decimos, ¿verdad? Bueno, empezamos, tres seis, tres medio, sí. Entonces, cuánto tiempo hizo, exactamente dice que fue P. ¿Por qué? Porque ese nos va a dar dos, salvar P, que cada vez alguna de esas pataletas, y aquí nos va a dar, ¿verdad? Dice, un test, corrido, nada, no, y test total de las pruebas. Es pasar, hacer un test, que hay un test y los problemas se dicen abajo. Y básicamente dice el fallo en test case, test name, que está por aquí. De hecho, yo puedo hacer varios tests acá. Sí, pero si no está por aquí. Ok, por ejemplo, vea. No lo va a pasar, exactamente. No le va a decir, no, es que ahí no pasó. O sea, le va a dar el orden y no, le va a decir, no, no, no lo pasé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner por acá, test uno. Ok, que va a ser este. Vamos a hacer acá otro test. Aquí vamos a hacer un test 2. Ok, y pongámosle básico. Y como pertenece a otro banco, pongámosle básico también, no importa. Aquí podría decir que es del test uno también. Bueno, vamos a ver este. Aquí eh, podríamos instanciar un objeto, ok, si fuese el caso, y, perdón, dime, sería test uno y test 2. Y las pruebas son básico y básico, ok. Entonces, listo, ok, gracias. Bueno, sí, se lo puede llevar. Creo que ella tenía grapadora, ¿verdad? ¿Tenía grapadora? ¿Para engraparlo o no? ¿Esto qué es? ¿El forro? No, no, solo esto. Ah, no, ya se está engrapado. No, mentira. Perdón, perdón. Gracias. Ok. Bueno, hagamos acá. Aquí hasta podríamos programar una función, de hecho. Ver una cosa para ver si nos aguanta. Vamos a ver. Déjame ver una cosa aquí. No creo que no me va a aguantar esto. Ok. Ok.
Y acá, a ver, aquí sería return x por factorial de x menos 1. ¿Ok? Ahí ya tenemos una funcioncilla de factorial ahí, bien, bien, bien guapetona. Entonces vamos a ver este. Vamos a ver test básico. Este, bueno, dejémoslo así básico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Spec, este sería factorial, factorial de, el factorial de 5 creo que era 120, ¿verdad? O 720. 1 por 2 2 por 3 6 6 por 4 24 24 por 5 de 120. Entonces, esta prueba esperamos que el factorial de 5 sea 120, ¿verdad? Y esperamos que el factorial, aquí podemos hacer esa que vimos en el ejemplo anterior. ¿Con eso se importó quién? No, pues no estoy usando nada más. Simplemente una multiplicación. No, no invento. Factorial. Ujú. Y podemos hacer aquí uno que diga, creo que era el spec para not equal, era NE, not equal. Pues podemos utilizar eso. Entonces, esperamos que el factorial de 0 sea 1 y que el factorial de, Dios, que el factorial de 0 no sea igual a 0. Venga, ahí tengo tres pruebas basadas en esta función de factorial. Igual, chicos, aquí perfectamente yo pude haber instanciado una clase, o sea, crear un objeto de otra clase y probar las funciones propias de esa clase como tal. ¿Ok? Y puedo adherir, bueno, esto es un proyecto propio de GTest, pero puedo adherirlo a un proyecto como tal que no sea un proyecto de Google Test como tal. ¿Ok? Pero no se pongan rudos. Pues vamos a ver si corremos esta prueba. ¿Ok? Entonces ahora vean la diferencia. Ahí se puede ver bien. Sí, vean acá. Bueno, está corriendo dos tests de dos casos de pruebas. ¿Ok? Tenemos un environment y un test, básicamente. Ok, ahí empieza. Test básico uno, test uno básico nos dio fail. ¿Por qué? Porque dentro de este había un spec que no nos da. Este estábamos esperando de que este fuera igual a uno y es 0. Ese nos da fail. Y ahora vamos con un test de test 2. Test 2 es este. ¿Ok? Está ejecutándose un test. ¿Por qué? Pues solo uno estoy seteando aquí en este momento. ¿Ok? Y este lo pasó calidad. ¿Ok? Este nos dio OK. ¿Cuántos tests está corriendo de test 2? Uno, porque solo uno tengo por acá. Global test, ejecutamos dos tests de dos test cases, o sea, de dos bancos de pruebas. Uno fue OK, que fue este. Otro fue malo, o sea, fue fail. ¿Y cuál fue fail? Este que dice test uno básico, que fue este que está por acá. ¿Ok? Vean acá. Yo aquí podría definir otro test para este.
¿Ok? Aquí podríamos programar, no sé, algún algoritmo. Bueno, esto es, como le digo, puede ser que instanciamos una clase como tal, pero programemos aquí un algoritmo, no sé, hagamos otra función recursiva, que son bastante sencillas de hacer. No sé, un Fibonacci. ¿Se acuerdan de Fibonacci? ¿Ok? Esto nos va a generar el enésimo término de Fibonacci. ¿Ok? Va a ver. ¿Ok? Entonces, por acá, lo que nos va a retornar esto va a ser el enésimo término de Fibonacci. Entonces, si por definición el primer término de Fibonacci o el término cero de Fibonacci, ¿cuál es? O el primer término de Fibonacci. Sí, esto viene siendo como ¿qué es lo que queremos hacer? Cero más uno es uno. El siguiente término sería uno más uno es 2. El siguiente sería uno más 2 es 3. 2 más 3 y vamos para arriba. Entonces, ¿qué pasaría si x es igual a cero? ¿Qué debería retornar? El término cero de Fibonacci, yo diría que debería ser cero, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí decimos else if, bueno, voy a ponerlo aquí abajo para que no se vea tan, dejémoslo ahí. ¿Ok? ¿Qué pasaría si x es igual a uno? ¿Cuál debería ser el término? ¿Ok? Uno. Perfecto. Y si no, debería ser, debería retornar Fibonacci de x menos uno más el Fibonacci de x menos 2. O sea, el Fibonacci de x es igual a, o el enésimo término de Fibonacci es igual al término anterior más el tras anterior. ¿Ok? Y ahí terminaría. Bueno, a esto le ponemos un punto y coma para que funcione bien. ¿Ok? Entonces ahí ya nos queda súper bien. Ahora vamos a hacer, con base en este test básico, vamos a hacer otro. Pongámosle acá, banco test 1. Y aquí pongámosle que este también es banco test 1. Y este otro sería banco test 2. ¿Ok? Este ya no puede ser básico porque este ya lo tenemos. Vamos a ponerle básico A y básico B. Este sería del test 2, el básico A, como para que vean que se puede repetir el nombre entre bancos. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. ¿Qué esperaríamos que fuese el término, no en este caso, qué esperaríamos que fuese el término cero de Fibonacci? Esperaríamos que fuese cero, ¿verdad? Ahí pongámosle, para variarlo, pongámosle un assert. ¿Ok? ¿Qué esperaríamos que fuese el término uno de Fibonacci? Esperaríamos que fuese uno. ¿Y qué esperaríamos que fuese, no sé, vamos a ver, término, término de carne, ¿vio? Sí, ahí. Término, término 15 de, de Fibonacci. ¿Ok? ¿Cuál es el Fibonacci de 7? ¿Cuáles son los primeros 20 números de Fibonacci? Entonces sería
El, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El catorceavo elemento de Fibonacci esperaríamos que fuese 233. Con eso vamos a ver si la función funciona. O sea, el catorceavo elemento de Fibonacci sería 433, me parece que era. No, 233, perdón. 233. Y bueno, estoy siendo muy exagerado, ¿verdad? Es un láser, si el láser falla, patalea todo. ¿Ok? Entonces tengo del banco uno tengo una, dos pruebas. Y del banco 2 tengo una prueba nada más para ver la parte de factorial. Si ejecutamos, ahí empieza. ¿Ok? Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Ok? Del banco de test uno básico A falló. ¿Ok? Del banco de test uno básico B, vamos a ver qué pasó por acá. Aquí dice, banco test uno básico B falló. Dice, dos testing ejecutados para el banco de test uno, ¿ok? Y un testing para el banco de test 2. Este sí pasó lo más bien. O sea, quiere decir que acá nuestra función de Fibonacci no retorna el catorceavo elemento como 233. ¿Ok? O sea, está malo, según lo que nosotros programamos. ¿Por qué está malo? Porque yo empecé a contar desde, y bueno, y aquí vieron que pataleó horrible. Aquí yo empecé a contar desde uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero yo programé el Fibonacci para que contara 0, 1, 2, 3. Entonces, en teoría, este debería ser el treceavo elemento de Fibonacci, no el catorceavo. ¿Ok? Vamos a ver. Y primero, vean qué interesante, eso, ¿saben toque? Esa función no es lo que estaba esperando, el resultado no es el esperado. Entonces, bueno, aquí lo tengo acá en la pura oreja, ¿verdad? La definición. Si Fibonacci es 0, retorna 0. Bueno, si el término es el 0, si no retorna el 1, y si no retorna Fibonacci x menos 1 menos x menos 2 con dos condiciones de parada. O sea, en teoría está bien hecho el Fibonacci como tal. ¿Ok? Pues vamos a ver ahora con las pruebas si en lugar del catorceavo elemento, más bien era el treceavo elemento. ¿Ok? Ahora vean cómo cambia el asunto. De hecho, tenía razón. Falló el test básico A. ¿Ok? Aquí nos dice hasta el tiempo. Este sí va a fallar. Pasó el test básico 1B. ¿Ven? Que fue OK. O sea, de este banco de pruebas pasó uno y pataleó el otro. Y no pasó el otro. ¿Ok? Ahora en este caso del banco 2, que es este banco test 2, tenemos una prueba pasada. ¿Y aquí qué nos va a decir? Bueno, ejecutamos tres pruebas de dos bancos en total y un banco pataleó, que fue del banco test 1, la prueba básico A. ¿Ok? Ay, perdón. ¿Ok? Y ahí yo puedo definir cuántas pruebas se necesiten. Vamos a utilizar esas macros siempre, esas macros ¿cómo se llama? Esas macros spec, hacer, spec y esas, ¿ok? Para ver qué es el resultado esperado, cuál es el resultado según el criterio que queramos comparar, ¿ok? Y siempre va a ser el banco de pruebas que ustedes quieran y la prueba dentro del banco. Y aquí adentro todo lo que ustedes quieran probar. O sea, todos los assert, todas las aserciones que coloquen acá pertenecen a una prueba y las pruebas pertenecen a un banco de pruebas. Son parte de.
O sea, todas estas aserciones se llaman básico B y todas ellas pertenecen, o sea, y este básico B pertenece a este banco de pruebas que se llama Banco Test 1. Sí, y ya con eso lo colmo. Sí. De hecho se puede descargar el G-Test para Visual Studio Code, pero ya el community lo tiene. En Sí, de hecho. Ok. Sí, podemos sacar un reporte. No me acuerdo cómo se decía acá, pero se puede. Sí, al final podemos, vamos a ver. Sí, con CMake. Sí, sí. Voy a llevarme de tarea ese CMake para verlo ahora el fin de semana y a ver si no es tan complicado, vemos algo el martes. Ujú. O sea, usted iba en cuerpo, pero no en espíritu. No, lo voy a chequear. No lo he usado, solo he usado Google Test, más sencillo, pero voy a revisar. Ok, perfecto. ¿Qué fecha son? Hoy es fecha, ¿qué importa? Yo me sé la fecha, nada más También, ¿qué importa? Mientras que el nombre sea el que es. No tengo nada. Vino así a lo valiente. Ujú. Ok. Bueno, mis estimados jóvenes, les dije que no los iba a retener mucho por hoy para que pudieran tomarse un breakcito. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a hacerles unos ejemplos integrándolo con una clase para verlos ahora el martes. Este, o sea, incluyendo la librería de Google Test y heredando de eTest para meter la prueba dentro de otro proyecto, por decirlo así, y tener una clase que pruebe las otras. ¿Una pregunta hasta ahora? No, es muy básico, es muy, muy sencillo, realmente. Ok, entonces, les repito, el martes entrego exámenes, asignamos los grupos para el trabajo de exposición que vamos a hacer para la última semana del año. Seguramente, bueno, sí, si le habéis, lo vamos a dejar de una vez, vamos a agendarlos el martes de una vez. Me van a preguntar qué es la exposición, va a ser un tema de programación avanzada. Por lo general, este, escojo 4 temas, 5 temas: visualización de datos, programación de juegos, interfaces gráficas y otro temilla por ahí, eh, un poco avanzado. Ustedes explican, perdón. Sí, sí, sí. Interfaces gráficas. Perfecto. Ya Miguel Edo tiene interfaces gráficas junto con los compañeros que lo vaya a hacer. Este sí va a ser en grupo, sí o sí. ¿Ok? ¿Perdón? Sí. Son 3 exámenes de 20, 3 proyectos de 35, de 10 cada uno, tareas cortas 5 y la exposición 5. Ujú. ¿Sí? Bueno, vale 10.
en total, pero yo agarro 5 para asignárselas al tema de programación avanzada. O sea, no las hago, dice. Qué mediocridad, por favor. Jamás creí eso. Ok, me parece bien, súper bien. Entonces, bueno, ya sé que a Migueleo le toca interfaces gráficas. Ahí puede utilizar MFC o algún otro, puede hacerlas en alguna otra aplicación. Somos hasta ahorita, creo que no es, aún así, desertaron dos. Entonces, desertó una o dos personas, no me acuerdo. Dos personas, creo. Este, entonces van a ser grupos de cuatro. Que sí, ¿por qué repite lo que dijo? Cuatro. ¡Cuatro! Ok. Entonces, todas hacemos el martes. Espero que los que están viendo el video, que bueno, lo voy a subir, vengan el martes, porque si no se quedan sin grupo. Bueno, jóvenes, tengan bonito fin de semana.